a los hijos de Dios nos va a ir bien. Te va a ir bien. Al pueblo de Dios le va a ir bien. A los que confían en el Señor, dice la Biblia, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Vos vas a estar firme. Vendrán tiempos de tempestades, guerras, violencia, pero el Hijo de Dios está firme, confiando siempre en Él. Como allí el monte de Sión en Israel, que ha habido guerras, conflictos, esa zona tan conflictiva, pero ahí está Jerusalén, firme. Bueno, así va a estar tu vida, en Dios, en Dios. Así que prepárate. ¿Vienen tiempos de mucha tempestad? Sí, somos conscientes y nos damos cuenta. No es que el cristiano se escapa de la realidad. Porque eso sería ser místicos. Los místicos es como que no quieren escuchar las noticias, no quieren saber nada y están como escapando de la realidad. Eso no es ser un cristiano. Eso es tiene más relación con el misticismo. Nosotros vemos la realidad, vemos los noticieros, amén, vemos las noticias. Vemos todo, vemos el plano mundial, social, cómo está nuestro país, cómo puede estar nuestra ciudad, vemos cómo están vemos todos, vemos todo, cómo está todo y aceptamos la realidad. No la aceptamos, la vemos, pero no la aceptamos. ¿Por qué? Porque en Cristo sabemos que eso se puede revertir. Esa es la fe. En Cristo las cosas pueden cambiar. Aleluya, aleluya, aleluya. Una vida puede cambiar en Cristo, una vida. Y en Cristo todo comienza a ser diferente. Por eso es tan importante desarrollar la fe. Si hay algo que tenemos mucho temor, los líderes de las iglesias, es cuando cuando los cristianos se convierten en místicos y no en una fe madura. En una fe que resiste. El místico no puede soportar una prueba. Ante la menor prueba, todos sus argumentos se derriban. ¿Por qué? Porque cuando le viene una dificultad grande, como estaba fuera de la realidad, su creencia se derrumba. No puede creer que le suceda esto. En cambio, el que tiene una fe madura va a soportar cualquier tempestad. Amén. Cualquier dificultad la va a poder resistir. ¿Por qué? Porque tiene fe. Y esa fe lo mantiene firme. Por eso vamos a ir a la Biblia. ¿Qué nos dice? Libro de Santiago. No Evangelio, perdón. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Qué maravillosa palabra. Qué maravillosa palabra. Amén. Resistir al diablo y él huirá. Qué importante es resistir, la resistencia. Cuando hay resistencia quiere decir que hay cierta tensión. Cuando tenemos que resistir es que hay algo que hay una tensión, hay una confrontación. Y esta es una realidad. Los cristianos estamos confrontando. Hay un ser que va a empeñarse en que a usted le vaya mal. Y ese ser es Satanás. ¿Por qué? Porque él confronta contra todo aquello que es creación de Dios. Desde el principio. Usted va a ver que desde el principio Satanás estuvo presente ¿para qué? Para arruinarle la vida a la creación de Dios y al hombre y a la mujer. Y desde ese principio hubo siempre confrontación, siempre hubo lucha, siempre. Desde los comienzos hay una confrontación, hay una tensión. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Por eso aquí Santiago nos dice, tenemos que resistir a Satanás
¿Para qué? Para que él huya. Cuando él encuentra que no hay argumentos para desestabilizar tu fe, él se va. Él se va. Por eso hay que resistir y por eso la palabra resistencia es tan importante. Si, querido hermano o hermana, estás atravesando por una batalla personal, la palabra clave de esta mañana es que resistas en fe. Tenés que resistir en fe. Quizás estás diciendo, pero no doy más, pero tengo ganas de dejar todo. Bueno, hace todo lo contrario. Afirmate más en Dios y resistí esta batalla con fe. Y Satanás intentará desanimarte, intentará que bajes los brazos, pero si esa resistencia se mantiene firme, termina huyendo. Se queda sin argumentos, se queda sin argumentos. Por eso es tan importante la resistencia y lo que nos dice esta palabra. Prepararnos para eso. Por eso el mensaje tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Para tolerar esta embestida que hay sobre la humanidad en el mundo y tantas dificultades, hace falta que los cristianos tengamos una fe poderosa para que podamos resistir. Y esa fe hay que desarrollarla, esa fe hay que trabajar sobre ella para que nuestra fe esté afirmada en el Señor. Amén. Fe para resistir. Por eso, si estás hoy con algún problema difícil, bueno, prepárate. La Biblia usa muchas veces y nos dice, ceñite los lomos. Yo cuando las primeras veces que leía la Biblia, allí en la versión Reina Valera, y ceñite los lomos, ¿qué quiere decir esta expresión? Ceñite los lomos. Y es una expresión muy antigua y tiene que ver mucho más con los tiempos bíblicos que con los de ahora, ¿no? Cuando la Biblia habla de esto, dice que cuando alguien, por ejemplo, tenía que correr, como usaban una especie de túnicas, es difícil correr con vestido, ¿no? Con las mujeres que tienen más experiencia. Es muy difícil, tropezás el borde del vestido y te tienen que juntar. Bueno, entonces, en esa época los hombres también usaban túnicas. ¿Y saben qué hacían? Se arremangaban la túnica, se la ataban y ahí podían correr. Entonces es una forma de ceñirse los lomos. Y también si tenías que hacer un gran esfuerzo, imagínate si tenías que levantar algo pesado y con esa túnica, el vestido, se te enganchaba. Bueno, entonces se arremangaba todo, se ceñía todo eso. Todo esa, era difícil vestirse en esa, ahora es más práctico. Y entonces ahí podían levantar cualquier cosa y se ceñían los lomos. Es más, también como en esta época en la construcción que se usan esas fajas para hacer fuerza. Bueno, en los tiempos bíblicos también se usaban unos cintos, unos chalecos de cuero que también servían para hacer un gran esfuerzo. Todo eso servía para hacer un gran esfuerzo. Te preparaba, te ceñías para levantar algo pesado. Te ceñías para correr. Por ejemplo, los que peleaban una batalla se ceñían. Los que tenían que tener una gran confrontación se tenían que ceñir todas sus prendas se preparaban para un gran esfuerzo, para resistir, para salir adelante. Y creo que en este tiempo todos nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que ceñir. Nos tenemos que ceñir los lomos. Nos tenemos que preparar en fe para un gran esfuerzo, para vencer las obras de las tinieblas, para vencer el intento de Satanás de desanimarnos, de robarnos nuestra fe, de que nos vaya mal, de que bajemos los brazos. Por eso hay que ceñirse. Hay que prepararse para resistir. Prepárate, querido hermano, hermana, prepárate, ceñí tus lomos. Si quizás llegaste hasta aquí y dijiste, no doy más, bueno, la noticia es, no sé si es buena o mala, pero la idea es que hay que seguir adelante. No digas no doy más, sino todo lo contrario, levántate, ceñite y prepárate porque la batalla debe seguir. Esta batalla en fe va a seguir. Pero la buena noticia
es que tenemos la victoria de antemano. Cristo nos ha dado la victoria. Cristo. Pero prepárate para ese gran esfuerzo. Prepárate. Ceñite los lomos, arremangate. Levantate cada mañana con la actitud de que en Cristo somos vencedores. En Cristo somos vencedores. Por lo tanto, no empieces el día rendido o declarando que no das más, que no tenés fuerzas, que no podés salir adelante, sino todo lo contrario. Revertí aún esa expresión. Empezá a desarrollar tu fe y empezá a decirlo. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y sé que a mí me va a ir bien en el nombre de Jesús. A mí me va a ir bien. A mi familia le va a ir bien. Por todos aquellos que oro, también les va a ir bien. Yo bendigo este día y declaro que va a ser un día bendecido. Empezá cada mañana sabiendo de que la misericordia de Dios se ha renovado en tu vida. Y te va a ir bien, te va a ir bien. Y en cada batalla que se presente, Dios te va a dar las fuerzas para vencer. Pero ¿cómo hacemos esto? Con fe, resistiendo. Así que vamos a ver algunos puntos que es necesario poner en práctica para tener una fe que resiste. Amén. Vamos primero, los creyentes tenemos la capacidad de resistir. Tenemos que tener bien claro esto, que los hijos de Dios podemos resistir. Es muy diferente a aquellos que no tienen a Dios. Pero los que tenemos al Señor podemos resistir. Por eso los cristianos no tienen que decir la palabra no puedo. El no puedo en un hijo de Dios no tiene que existir, sino sí puedo vencer, soy vencedor. Ante un problema nunca sueltes esta palabra, no puedo, no sé cómo voy a hacer, sino todo lo contrario, en el nombre de Jesús podemos. Es lo que dice la palabra de Dios. En Cristo todo lo podemos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza. Y fíjese que Pablo vivió una vida muy dura, con mucha confrontación, con muchas luchas, aún por predicar el Evangelio, pero él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en cualquier situación. Es muy importante tener claro esto, esta consigna. Los creyentes tenemos la capacidad de resistir. Es más, la Biblia dice que nunca Dios va a permitir que nos venga algo, alguna tentación, alguna lucha, alguna prueba, más allá de lo que podemos soportar. Dios conoce tu límite. Dios conoce tu capacidad para soportar. Y Él no va a permitir que alguien te toque con algo mayor de lo que podés soportar. Él conoce tu resistencia. Quiere decir que aún tenemos esta promesa, que Dios nos cuida. Los que somos sus hijos somos cuidados por Él. Amén. Pero tenemos la capacidad de resistir. Así que abandonemos la expresión no puedo, no sé cómo voy a hacer, me va a ir mal, uy, qué desastre, qué va a pasar en el futuro. Bueno, empezá a sacarte de encima todas esas expresiones y empezá a decir lo que nos dice la Biblia, lo que podemos, lo que vamos a lograr, lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Esa expresión de fe, amén. Porque podemos resistir en el nombre del Señor. Podemos. No sé cuál es hoy el problema, pero sí sé que podés resistir y vas a salir adelante y vas a tener victoria en el nombre de Jesús. Vas a tener victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra enseñanza. Tenemos que estar enfocados en Cristo. Enfocados en Cristo. Y ese es el gran riesgo y es la lucha que tenemos aún en nuestro interior, de desviar la mirada. Muchas veces sucede esto, que desviamos la mirada del Señor.
Desviamos la mirada y empezamos a mirar aquello que nos rodea y quizás ahí es donde comenzamos a dudar. Yo recuerdo que antes de la pandemia Dios empezó a dar esta palabra. Empezó a decir, nos debemos enfocar en el Señor. Muchas veces uno puede perder el enfoque, puede desenfocarse, puede distraerse. Y hay que tener mucho cuidado para resistir de no perder el tiempo en las distracciones. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Tené cuidado, querido hermano y hermana, en las distracciones. Que nada te distraiga. Que nada te distraiga. Por ahí estás enfocado en el Señor, pero te distraes con ciertas cosas que te hacen dudar. Cuidado con las distracciones. No te desenfoques y no dejes de mirar a Jesús. No dejes de mirar al Señor. Muchas veces uno empieza a mirar a todo aquello que nos rodea y nos desenfocamos tanto que dejamos de mirar a Jesús. Hace unos domingos atrás compartíamos que cuando el Señor le dio la orden a Noé, que Noé estaba viviendo tiempos muy parecidos a estos tiempos. Cuando Jesús, hablando de estos tiempos, dijo, van a vivir tiempos como los tiempos de Noé. Cambios en la sociedad, la maldad va a aumentar. Bueno, pero cuando Dios le dice a Noé de construir el arca, si usted observa, ese arca prácticamente no tiene ninguna abertura, solo una abertura que está mirando al cielo. Una ventanita cuadrada que Noé solamente podía mirar hacia arriba. No tenía que mirar todo lo que sucedía a su alrededor, sino solamente mirar al cielo para no desenfocarse. Dios sabía que venían tiempos muy difíciles, de mucha muerte, de mucha destrucción, de mucha dificultad y mucho dolor. Y sabía que lo que necesitaba Noé era solamente mirar al cielo. Y creo realmente para resistir en estos tiempos hay que tener la mirada enfocados en Cristo Jesús. Hay noticias, hay muchas dificultades y que todo eso no podemos evadirlo, no podemos dejar de escuchar y de ver, pero que siempre nuestra mirada esté en Cristo Jesús, mirando al Señor. Que no te desenfoque nada de lo que estás escuchando o viendo y no dejes de mirar a Jesús. Enfocados en Jesús. Ahí es donde nuestra fe no se va a desestabilizar. Ahí es donde podemos resistir. Ahí es donde empezamos a tener certeza porque el que nos sostiene es Dios. El que nos sostiene es Dios. Cuando viene un mal diagnóstico sobre nuestra salud, mirá el diagnóstico, pero volvé enseguida a levantar la mirada al cielo. No te desenfoques. Cuando viene una mala noticia en tu economía, mirá la realidad, pero enseguida levantá tu mirada y mirá al Señor. No te desenfoques. Y así en cada problema familiar o cualquier situación que estés viviendo, no desvíes la mirada. Mirá a Jesús. Mirá a Jesús porque de Él viene la victoria. De Él viene la solución. Él va a tomar el control de tu vida. Pero cuidado con las distracciones. Cuidado con perder el enfoque. Porque ahí es donde los cristianos empezamos a perder la batalla. Empezamos a mirar y contemplamos tanto el problema que nos desenfocamos de Jesús. Querido hermano y hermana, es tiempo de mirar a Cristo, de fijar nuestra mirada en Él y así caminar hacia adelante, porque sabemos que ahí tenemos la victoria. Mirá a Jesús. Por eso, si hay alguna distracción, si notás que en tu vida estás contemplando demasiado un problema, bueno, decís, Señor, yo renuncio a esta dificultad, la dejo en tus manos. No me hago más cargo. Dijo que tome las riendas de este problema y sigo adelante. Sigo adelante. Seguí adelante enfocado
en Cristo Jesús. Aleluya. Seguimos avanzando hacia adelante. Vamos, otra enseñanza. Con fe en Dios logramos lo imposible. La clave es esta: tener fe en Él, no fe en las circunstancias. Ya como somos creación de Dios, usted va a ver que la fe es una facultad de Dios. La fe es una facultad que Dios ha derramado sobre todos los hombres y mujeres que han sido creados. Todas las personas en este mundo tienen una dosis de fe. Es una fe natural. Es una fe que hace que todas las personas, aún sin creer en Dios, tienen esas fuerzas para avanzar. Eso es lo que nos diferencia a toda la creación. Cada hombre y mujer se levantan y el que tiene tierra va a sembrar porque tiene fe que va a tener una cosecha. Los que trabajan en diferentes lugares trabajan porque saben que van a tener rédito de eso. Para eso también se necesita fe. Es una fe natural, fe para soñar, para pensar. Un edificio cuando está construido, alguien tuvo fe, lo pensó, lo diseñó, lo imaginó y eso se terminó plasmando, alguien lo edificó. Pero hubo alguien que tuvo fe natural. Todos la tenemos. Pero los cristianos tenemos una fe más poderosa que sobrepasa lo natural, lo terrenal, que es la fe en lo sobrenatural, la fe en lo imposible. Cuando suceden cosas que escapan de las manos de un hombre o de una mujer, es donde puede intervenir la fe de lo imposible. Cuando creemos en lo sobrenatural. Y esto es lo que tenemos que desarrollar los hijos de Dios. Más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que pensamos, creer en lo que Dios puede hacer, en una intervención poderosa de su mano, creer en un milagro de sanidad física, creer en que algo puede cambiar, en que puede revertirse un trámite, un problema financiero, se puede revertir un problema familiar, Dios puede tocar el corazón de alguien. Bueno, para eso tenemos fe, fe en lo imposible, más allá de la capacidad de nuestra mente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 27 dice: Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible. Acá vemos que hay cosas que para la humanidad, que para la fe natural no hay ninguna posibilidad. Y Jesús lo dice. Pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Qué maravillosa palabra. Con Dios todo puede pasar. Y ahí es donde nuestra mente comienza a soñar mucho más allá de nuestra fe natural. Por eso los creyentes tenemos esta bendición. Con Dios todo es posible. No dice algunas cosas. No dice por ahí. No, dice todo es posible con Dios. Entonces los creyentes tenemos que afirmar nuestra confianza en Él. Con Dios todo es posible. Otra palabra. Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Y nos hace esta pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para mí? ¿Hay algo que puede ser difícil para Dios? ¿Hay algo? No, porque para Él no hay nada imposible. Quiere decir que lo que es difícil para tu fe natural, lo que es difícil para tu manera de pensar, para Dios no es difícil. Por eso tenemos que resistir con la fe de Dios. En Dios todo es posible.
En Dios todo es posible. Cuando te enfrentes a algo que es difícil, acordate que en Dios todo es posible. Cuando te encuentres con algún no de esta vida, con alguien que te dice no puede ser, no va a funcionar, recordá esta palabra: con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Cuando encuentres alguna mala noticia y escuches que algo difícil o complicado va a acontecer en el mundo, en la humanidad, en nuestro país, recuerda esto: con Dios todo es posible. En tu vida con Dios, tenés todas las posibilidades, tenés todas. Y esto es maravilloso, con Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y acá es donde tenemos que tener un ejercicio en nuestra mente. Tenemos que empezar a derribar los argumentos de lo imposible, de lo que puede pasar mal. A veces inclusive la preocupación es preocuparse de algo que todavía ni pasó, pero uno se anticipa y se inquieta, está triste por algo que no sucedió. Esto es muy común en nosotros los seres humanos. Así como tenemos una fe natural, tenemos una capacidad de pensar y preocuparnos por algo que todavía no sucedió. Algo totalmente contrario a la fe. La fe espera por algo que todavía no vimos y no aconteció. Espera, está expectante. Pero uno a veces vive contrario a la fe. Se preocupa esperando algo malo que todavía no pasó. No pasó, pero es tremendo. Y esos argumentos los tenemos que derribar, sacar de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque los que creemos en Dios, los que estamos en Dios, todo es posible. Y con esa fe debemos resistir. Con esa fe tenemos que pelear las batallas. Con esa fe. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y vamos a ver, hermanos, que en Hebreos nos vamos a encontrar con un hombre, con muchos, porque están todos los héroes de la fe, pero un hombre que es el padre de la fe, Abraham. Y Abraham fue una persona que también se enfrentó a problemas como los nuestros, dificultades, barreras, fortalezas, pero en cada situación aprendió a esperar en Dios, sabiendo, entendiendo que en Dios todo era posible, todo. No sé si lo hacía cada mañana, pero si ves su estilo de vida, te das cuenta que era una persona que avanzaba a paso firme, confiando, esperando en que Dios se manifestara en su vida. Y esa es la forma de resistir. Esa es la forma en que los cristianos de este tiempo vamos a poder atravesar cualquier dificultad. Con esta fe, con la fe de Dios, entendiendo que en Dios todo es posible. Así que vamos al otro punto. Con fe resistimos y soportamos más allá de cualquier fuerza o posibilidad humana. Amén. Con fe tenemos eso. Más allá de nuestras fuerzas, sabemos que Dios se puede manifestar. Más allá de nuestras posibilidades, sabemos que Dios se puede manifestar. Esa es la bendición. No sé cuál es tu posibilidad de vida. No sé cuál es tu posibilidad económica. ¿Qué dicen los números? Pero sí sé que con fe vas a lograr todo lo que Dios puso en tu corazón, lo que soñás y lo que necesitas también. Con fe. Más allá de tus fuerzas físicas, de tus posibilidades, con fe lo vamos a lograr. Así avanza el pueblo de Dios. Así avanza, así creemos los cristianos. Y vamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Quiere decir que también por fe se toman decisiones. En este caso Abraham por fe dejó un periodo, dejó su tierra. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe,
pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. También por fe es muchas veces no tener certeza de todo, pero esperamos en Dios. En este caso, Abraham y sus hijos no tenían todo resuelto, no sabían todo lo que iba a pasar en el futuro, no tenían todas las certezas, pero esperaban en Dios. Esperaban en Dios, confiaban en Él. También eso es fe, eso es fe. Los cristianos o la sociedad busca siempre la seguridad, busca lo seguro. Y por eso, por esa seguridad, a veces vive atrás de algo y su vida empieza a perder sentido. Lo que Dios nos ofrece es confiar más en Él, tener fe en Él. Y quizás en el futuro no sabemos todo, no tenemos todo claro. Los creyentes no somos omnipotentes, no somos omnipresentes ni omniscientes. Eso es Dios, es nuestro Dios. Pero sin tener todas esas facultades, confiamos en Él. Confiamos en el que es todopoderoso. Confiamos en el que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Confiamos en Dios y Él toma el control. Por lo tanto, querido hermano y hermana, no esperes saber todo, solamente tenga fe, tenga fe. Dios toma el control, la misma fe que tuvo Abraham. Y luego nos dice la palabra, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Ahí es donde empiezan los milagros, más allá de lo sobrenatural, para aquellos que tienen fe. Dice, por la fe Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría sus promesas. Esa es la fe. Más allá de las posibilidades, esperamos en Dios. Era un matrimonio de ancianos, pero tenían promesa de que iban a tener una gran familia. Y habían pasado los años y no habían tenido ningún hijo. Pero por la fe ellos seguían esperando esta bendición. No sé qué cosas en tu vida todavía no se están dando. ¿Qué cosas en tu vida estás esperando y aún de parte de Dios? La palabra te dice de que resistas, de que sigas teniendo confianza en Dios, de que no bajes los brazos. Si Dios te lo prometió, Él cumple su palabra. Querido hermano y hermana, resistí. Bendito sea Dios. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. De un hombre y una mujer estéril por los años. Y todos entendemos esto, ¿verdad? Todos lo entendemos. Ya no tenían ninguna posibilidad de tener hijos, pero en Dios terminaron no solamente teniendo una familia, sino toda una nación, porque era promesa de Dios. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Qué maravilloso es Dios. Cómo obra el Señor. Amén. Por eso, más allá de todas tus posibilidades, el que va a determinar tu futuro es Dios. Más allá de todas tus posibilidades intelectuales, el que puede determinar tu futuro es Dios. Quizás personas no tan inteligentes, pero con la bendición de Dios van a tener la ayuda del Señor a lograr y tener oportunidades como aquellos que son intelectuales, inteligentes, no lo van a lograr. Pero es por la fe, es por la fe. También dice allí en el libro de Hebreos,
Muchos hombres y mujeres conquistaron reinos por la fe. Que quizás cuando leemos esas historias vemos que eran hombres y mujeres comunes, que cometían errores, que fallaban, pero en Dios, todo fue posible. Por eso hay que resistir, querido hermano, querida hermana. Por eso hay que resistir, pero no hay que hacerlo con fuerzas propias, hay que hacerlo en Dios. Y la palabra de esta mañana es que crezcas en fe, que te prepares para un gran esfuerzo, porque es verdad, vienen tiempos difíciles, aún para los cristianos, pero los que tenemos fe, los que resistimos en fe, los que tenemos esa fe madura, que estamos dispuestos y creemos en Dios, creemos de que en Él todo es posible. Bueno, el que toma las riendas es el Señor. Por eso te invito en esta mañana a que te pongas de pie con toda la iglesia, con los hermanos que están allí en sus hogares recibiendo esta palabra. Y digamos, Señor, me preparo para resistir. No voy a vivir como un hombre o una mujer común. Soy un hijo de Dios. Vamos a vivir por fe. Levantá tus manos y soltá esta palabra. Señor, yo quiero vivir por fe. Mirando hacia adelante, enfocados en Cristo. Señor, abandonando toda clase de distracción, dejando a un lado todo aquello que me desenfoca. Señor, y te pido fe para resistir. Si en este día tengo un problema, tengo una dificultad, Señor, te pido fe para creer y para vencer aún aquellas cosas que parecen imposibles. Señor, yo sé que tomado de tu mano tenemos la victoria. Por eso, en el nombre de Jesús, me tomo de tu palabra y declaro que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tomate de esta promesa. Tomate de esta bendición. Créele a la palabra, créele. Vamos a ver grandes victorias. Vamos a ver cómo la mano de Dios se manifiesta. Amén. Saludamos a la iglesia que nos ha acompañado, la iglesia que está allí desde sus hogares por medio de las redes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo grande para todos.